decir tanta babosada. Buenas noches, esto es Despertando Conciencias Mundiales, hasta que hables Lady Archers y estamos hablando de los sumerios. Existen buenas razones para suponer que Anu, el dios del cielo, fue pues el dios supremo, el soberano, en un principio. Pero este papel después pues lo arrebató el dios del aire Enlil. No lo arrebató, digamos que poco a poco lo fue tomando. La ciudad donde Anu tenía su templo era Uruk, de la cual hablamos la vez pasada, el programa pasado. Anu era adorado, eh, eh, pero poco a poco, les digo, fue perdiendo esta preponderancia y transformándose en un personaje, pues, segundón, ¿no? En los himnos, poemas de épocas posteriores, ya se le menciona poco y les digo, la mayor parte de sus poderes pues pasan al dios Enlil. Enlil. Este último, que es el dios del aire, de la atmósfera, etcétera, etcétera, es pues la divinidad más importante del panteón sumerio, la que tiene el primer lugar en el culto, en los mitos, en los himnos, en los poemas, etcétera, etcétera. No se sabe por qué sustituyó a Anu y eh, por qué, pero los documentos más antiguos lo presentan como el padre de los dioses, el rey del cielo y de la tierra, el rey de todos los países. Los reyes decían que de Enlil habían recibido la realeza, que gracias a él había prosperidad, que gracias a él tenían sus victorias, todo sobre Enlil, ¿no? Otros poemas e himnos más tardíos dicen que Enlil era pues una divinidad buena onda, responsable, mantenía el universo en movimiento, cuidaba su creación, era el que hacía que amaneciera, el que se compadecía de los humanos, ayudaba a crecer a los árboles, las plantas de la tierra, era fuente de abundancia, prosperidad, inventaba herramientas para que el hombre las utilizara y prosperara, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues te dicen todos los rollos, se dicen todos los rollos chidos del carácter de Enlil, con el objeto de hablar sobre un posible malentendido, dicen malentendido, del que se encuentran trazos en la mayor parte de los manuales, enciclopedias, también hablan los conspiranoicos, se encuentran en los videos youtuberos y en todo lo que trata de la religión y de la cultura sumeria. Varios estudiosos del Sumer dicen que Enlil era un dios violento, devastador, sus palabras y sus actos eran lo peor del mundo, hacía el mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hacia mitad del siglo XX, cuando más himnos y poemas han sido traducidos, se revela un Enlil más bien amistoso, paternal, que vela por la seguridad de los seres humanos, etcétera, etcétera. A estas alturas del partido no voy a cambiar lo que piensen, no quiero informar o desinformar aquí, solo expongo las dos posiciones que se han adoptado respecto al dios del aire o el llamado aliento divino. El tercero de los principales dioses sumerios era Enki, dios del abismo y del océano. La cuarta de las grandes divinidades era la diosa Ninhursag. Ninhursag. Bueno, Nina, porque es más sencillo, que es la dama majestuosa. Pero
anteriormente, esta diosa dicen que habría ocupado un puesto más elevado incluso que Enki. Eh, Se dice que anteriormente había sido llamada Ki, que es el nombre de la tierra, que era la esposa de Anu, que luego se junta con Enlil y que es la madre de todo lo que existe. Entonces habría sido la madre de los dioses. También se le conocía con el nombre de Nintu, que es la dama que pare. Los primeros soberanos sumerios se describían como alimentados con la leche fiel de Ninma, y por eso se le consideraba como la madre de todo ser viviente. Y volvemos a Enki, ¿no? Porque lo dejamos, lo dejé así como... Eh, Enki no era solamente el dios del agua, también era de la sabiduría y era el que se ocupaba de las actividades de la tierra. Según, según lo que ordenaba Enlil, ¿no? Enlil fijaba los planes generales y los detalles, la ejecución, Enki la tenía. Eh, Tenía todo tipo de recursos, lo definen como audaz, sensato. Eh, Hay quien compara a Enlil con el Dios Padre y a Enki con el Jesus de la cultura judeocristiana. Yo no sabría de eso, porque no creo que no veo a Enki como un Jesus para nada. Pero bueno, Enki es un dios productor de fenómenos naturales y culturales que fueron esenciales para la civilización sumeria. En ninguna parte de la civilización sumeria en sí está la pregunta de dónde salió esto y cómo se creó esto y qué fue primero, el huevo o la gallina. Simplemente Enki lo hizo, ¿no? Fue Enki y ya, me vale lo demás. Y estos son los 4 dioses más conocidos, aunque, pues como les dije, hay un montón más. Está Inanna, Inanna la reina del cielo, diosa del amor y de la guerra, y pues la diosa, la santa patrona de Uruk. este, la otra vez estaba con Erraes oyendo sus eh, oyendo una charla sobre Inanna muy interesante, como esa Inanna era un desmoder. Pues la diosa del amor, la belleza y todo este rollo, ¿no? Se le asocia con Venus, con Afrodita, con Astarte. Los acadios la conocían como Ishtar. Su consorte, que también es una cosa muy loca, fue Dumuzi, que el rollo de cómo se enrolla Ishtar con Dumuzi, que es lo que estaba escuchando con Arres, es interesante porque este hombre, que se conoce como el pastor, es eso, un hombre. Claro que al casarse con la diosa recibe ciertos beneficios, pero como ella tiene que irse cada tanto, unos días de tantos que regresa, encuentra que él está en su lugar y haciendo lo suyo, ¿no? Entonces, pues como está usurpando su lugar, lo manda a lo que sería el lado de Sumerio, y él no solo va, sino que regresa. Y así el mes que regresa le ponen su nombre para honrarlo, ¿no? El chiste es que cuando ella se va, él se queda reinando y luego al revés, él es el que se va y ella reina y es un despapalle, pero lo bueno es que se quieren, ¿no? Ella tiene 7 templos, el más grande está precisamente en Uruk, que tenía en sus celebraciones varias de carácter sexual y sexual violento, ¿no? Hay, ¿qué era? Me abro esto, pues se me olvidó. Era un poema, ajá, se tienen extractos del poema babilonio a Erra, en el cual se critica la actitud de un rey de Uruk, que no trata amablemente a las prostitutas, cortesanas, busconas, a los chicos alegres que cambiaron su masculinidad por feminidad, ni a los portadores de dagas, navajas, cuchillas y pedernal, porque estos con sus actos agradan al corazón de Ishtar.
medio sexo acrobático, la Ishtar. Eh, Parece que el hecho de que los jóvenes durmieran en sus camas era algo preocupante y la copulación en las calles era una práctica habitual. Eh, Realmente me suena a muchas ciudades medievales, y tampoco voy a espantarme por eso. El papel de la prostitución no está claro y se dice que pudo haber una función ritual que se ha discutido varias veces sin llegar a nada en concreto. Luego está el dios Utu. ¿Cómo era? Utu, no, eso era otra cosa. Con eso del fútbol. Eh, Utu es el dios del sol. Entre los mesopotamios se llama Shamash, entre los babilonios se llama Tamuz. Eh, Tiene una esposa que él llama Sherida, los acadios llaman Aya y los babilonios, se me acaba de ir, creo que también la llaman Aya. Se le representa con un disco solar de 8 puntas o con una figura con llamas en los hombros, y su símbolo también es la balanza, el dios del sol es la balanza, y pues los sabios sumerios le daban el número 20 a este dios. Son un montón de dioses. Aquí estamos tratando de... Sí, dije Uto, Chris. Uto. No, pero no con O, con U. Doble U. Ya están oyendo cosas raras ahí en el canal. Eh, bueno, otra cosa que se hacía en Sumeria era enseñar, por ejemplo, que las desdichas del hombre eran resultado de sus pecados y de sus malas acciones. ¿A qué les recuerda, ¿A qué les recuerdo? Entonces, no hay ningún hombre que esté exento de culpa. Todos tienen culpa. Entonces, todo ejemplo de sufrimiento humano es justo y necesario, y todos los hombres lo merecen. El hombre es el que hay que recriminar. Los dioses no, los dioses son sagrados, los dioses son lo único que te van a salvar de todo esto. Casi como que estás en un rancho yendo al padre, ¿no? Entonces, el único recurso para tratar de sacarte ese sufrimiento de encima es constantemente, eh, ¿cómo es? Hacerle sacrificios a tu Dios, glorificar a tu Dios de la manera en que sea el ritual de cada Dios. Pero es el único modo de que te den tregua a los sufrimientos, ¿no? Tienes que gemir, lamentarte hasta que ese Dios te haga caso y pues no sé, le caigas en gracia y te quite un poco de peso de encima. Esos eran pensamientos sumerios que casualmente pues suenan mucho, les digo, a como piensan en las religiones abrahámicas de su único Dios, ¿no? Les digo, los relatos sumerios de congoja. Hay muchos relatos sumerios de congoja. Hay uno que nos recuerda al famoso libro de Job, que es otro himno al masoquismo. Y estos relatos pues no tienen la belleza, la forma de este libro de Job, pero pues presentan lo que se llamaría la primera idea escrita sobre el problema siempre actual del sufrimiento y la sumisión del ser humano. Sí, son sumisos, no se hagan. El descubrimiento de Sumer marca un tercer tiempo en la exploración sistemática del subsuelo, de las zonas
de Oriente cercano, eh, que se realizan desde principios del siglo pasado, ¿no? Pero penetrar en el misterio de los documentos de arcilla que se habían encontrado desde hacía mucho tiempo en territorio de lo que es el actual Irak, por ejemplo, pues es otra cosa. La escritura sumeria se conoce de refilón. Hay muchas partes que aún no se pueden traducir y muchas partes que se han perdido para siempre. Sin embargo, poco a poco, pues el ingenio se va imponiendo y nuevas y mejores traducciones se van logrando y nos van revelando, a lo mejor sin querer, un pelín más de lo que fue aquella gran civilización. Eh, es el pueblo del que se han encontrado más, las huellas más antiguas y por ello se considera el más antiguo y nos vamos con muchas cosas por hablar todavía, sobre todo de los símbolos, pero que espero que se vayan retomando al ir viendo otros panteones y que además el próximo lunes hablemos de algunos. Personalmente creo que la civilización más antigua proviene del Indo, pero de eso hablaremos después. Mientras tanto, a otra cosa, mariposa, gracias por escuchar.